acta de la sesión 67, 68 y 69 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados PP, por la que informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por la diputada Camila Musante. Comunicación del jefe del Comité de Diputados Demócratas Amarillos Independientes, por la que informa que la diputada Erika Olivera será reemplazada en esta sesión por la diputada Joana Humada. Invitación de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral y la Unión Europea al seminario denominado Modernización de la Tarificación en Chile, conociendo la experiencia internacional, a realizarse el jueves 1 de agosto de 9:30 a 12:30 en el Salón Luis Gastón Lobo del Ex Congreso Nacional en Santiago. Correo electrónico de la Secretaría de Gabinete de la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por medio del cual excusa la inasistencia de la ministra Aysén Echeverry, no obstante informa que asistirá la asesora legislativa Macarena Galás. Correo electrónico de la oficina de la senadora Jimena Rincón, a través del cual se excusa la inasistencia de la senadora a esta sesión debido a que ha sido citada a sesión especial de sala del Senado. Ordinario 10.619 de la Subsecretaría de Educación Superior, a través del cual, conforme lo establece la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024, remite archivos con información sobre las glosas presupuestarias de la partida 09, capítulo 90 de esa subsecretaría. Finalmente, oficio ordinario 547 de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual, conforme lo estipula la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2024, informa sobre glosas presupuestarias, articulado 14, que indica correspondiente al segundo trimestre y primer semestre de 2024. Esto a la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Algún comentario respecto a la cuenta, señor diputado? No. ¿Puntos varios? Tampoco. Entonces vamos a entrar a la orden del día. Esta sesión ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley de origen en un mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletín 16.821-19, y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en sus distintos ámbitos de aplicación, boletín número 15.869-19, refundido en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para tal efecto, escucharemos a los siguientes invitados. Primero está don Iván García del Blanco, quien se encuentra conectado a la sesión, ex miembro del Parlamento Europeo, a quien le damos la bienvenida y tiene 10 minutos para poder hacer su ponencia. Don Iván. Lo escuchamos atentamente. Muy bien, muchas gracias. Espero que me estén escuchando. Se escucha bien. Perfecto. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un altísimo honor ser objeto de este desempeño, teniendo en cuenta además que Chile es un país pionero en materia sobre todo de humanismo digital. En ese sentido, creo que en algunas cosas, como en cuestiones de neurociencia o en derechos digitales, ha marcado el camino del resto del mundo. Y en ese sentido quiero comenzar mi intervención con toda la humildad. He tenido la ocasión de repasar los textos que me han facilitado y en primer lugar he comprobado y quiero alabar esto en primer orden, que ha sido un proceso, está siendo un proceso participativo, multidisciplinar, y creo que esa es la forma correcta de afrontar un cambio que no es un cambio simplemente tecnológico o instrumental, sino que es un cambio desde mi punto de vista civilizatorio, absolutamente trascendente, y por lo tanto necesita una visión multidisciplinar en cuanto a una tecnología que va a ser aplicada en todos los ámbitos de la vida, en todas nuestras relaciones y en nuestro desenvolvimiento como seres humanos. En segundo lugar, veo que también están al mismo tiempo revisando su estrategia de política nacional sobre inteligencia artificial. Creo que también es correspondiente y consecuente con un cambio también que se está produciendo a mucha velocidad. Y en tercer lugar, y ya hablando directamente para no perder mucho tiempo de los textos, veo que el texto regulatorio se basa fundamentalmente en la protección y en la defensa de los derechos humanos, en la protección de algunos elementos también colectivos importantes. Y en ese sentido, pues obviamente como ex legislador y como legislador europeo me suena mucho la música, porque es la misma melodía que sonaba con la ley europea y que suena con la ley europea de inteligencia artificial, que ha sido un texto
también en su caso pionero en el mundo, que creo que ha marcado y que está influyendo también el desarrollo legislativo en muchos lugares, y no en vano se hace un llamamiento en el propio comienzo del texto en cuanto a la inspiración que puede generar algunos de los principios consagrados en la Ley Europea de Inteligencia Artificial en esta propia legislación. Da la casualidad de que mañana, justo mañana en Europa, entra en vigor la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Entra en vigor en cuanto al el desarrollo de los plazos para la entrada escalonada de algunos de los capítulos de la Ley de Inteligencia Artificial, comenzando por las cuestiones relacionadas con los usos prohibidos o directamente prohibidos de inteligencia artificial, y en ese sentido está la primera correlación, para lo que tendrán que transcurrir 6 meses. Un año para todas las cuestiones relacionadas con inteligencia artificial generativa, teniendo 9 meses la Comisión Europea a través de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial para plantear todos los modelos de buenas prácticas en esta materia y también los modelos de transparencia, y 2 años para todo el resto de prescripciones con carácter general. Veo que en su texto han sido muy ambiciosos en el sentido de plantear un año desde la publicación del texto para la entrada en vigor completa de la norma. Creo que es un texto, desde mi punto de vista, sin haber tenido tampoco la ocasión de profundizar demasiado por mi situación y el tiempo que tenía, pero creo que es un texto muy completo, muy exhaustivo, pero que no pretende tampoco regularlo absolutamente todo. Creo que en cualquier caso esa aproximación o esa pretensión sería una pretensión bastante vana, porque estamos ante precisamente una tecnología que está hoy en plena evolución, cuyas características inmanentes nos impelen a regular y a plantear algunos límites, pero en cualquier caso también nuestra propia humildad creo que nos hace ser conscientes de que no podemos contener toda lo que es su realidad, casi su ontología, en un texto legislativo exhaustivo, y en ese sentido alabo también que hayan adoptado, como hizo la ley europea, un carácter más flexible, adaptable a los saltos tecnológicos que puedan tener o las aplicaciones concretas tecnológicas que pueda tener la inteligencia artificial, no solo ahora, sino también en el futuro, y que hayan buscado una aproximación relacionada con el riesgo. Por tratar de aportar alguna cuestión más concreta desde mi perspectiva y también desde mi expertise como regulador europeo, yo era el coordinador de mi grupo en el Comité de Asuntos Jurídicos, miembro del Comité de Cultura, fui el coordinador también de mi grupo en el Comité Especial sobre Inteligencia Artificial en el Parlamento Europeo, y me centré mucho en algunas cuestiones que para mí eran esenciales y también materia de competencia de mi comité. Y en este texto hay alguna llamada a algunas de esas cuestiones o alguna provisión en alguna de esas cuestiones y alguna otra cosa que me ha llamado sinceramente la atención. En primer lugar, y en la exposición de motivos se hace una referencia a ello, yo entiendo fundamental, consecuente o congruentemente con mi primera calificación en cuanto a que estamos en frente de un cambio civilizatorio, en cuanto a que estamos intentando encompasar, intentando regular una tecnología que va a producir una revolución y que ya la está produciendo en nuestras sociedades, creo que es obligatorio que le prestemos más atención, y este ha sido también un caballo de batalla, como digo, en la propia redacción de la ley de la Unión Europea, le prestemos más atención a las cuestiones relacionadas con la formación, con la alfabetización digital. Creo que es esencial desde el punto de vista de la igualdad, de las cuestiones relacionadas con igualdad de oportunidades, que la población general tenga una aproximación siquiera intuitiva a lo que resulta este cambio civilizatorio, de que sean conscientes, que seamos conscientes como sociedades de lo que comporta desde el punto de vista, como digo, de la igualdad de oportunidades y también de lo que va a ser el cambio social. Y en ese sentido creo que sería obligado, y yo creo que sería oportuno, poner más énfasis en cuestiones relacionadas con planes masivos de formación general, no solo desde la perspectiva de la formación tecnológica, técnica, que evidentemente necesitamos y necesitaremos. Incluso creo que hay un imperativo para los propios ejecutivos en cuanto
a tener formación, a tener personal formado suficiente y con la suficiente capacidad para desarrollar nuestras propias provisiones legales, no solo desde ese punto de vista, sino también desde el punto de vista, como digo, de una especie de hibridación que necesitaremos como ciudadanos y como ciudadanas en el futuro con toda seguridad. No hay ningún ámbito que vaya a quedar fuera de esta revolución tecnológica. Luego, no parece que sea tampoco una opción de ninguna forma que esté a nuestra disposición simplemente obstar este cambio. Vamos a tener que asumirlo y, por lo tanto, tenemos el derecho, entiendo, como sociedades, de gobernarlo, de tomar decisiones desde el punto de vista democrático y colectivo. Y para ello necesitamos esa formación. Como digo, en el texto está citado, pero creo que, igual que lo expresé en nuestra propia regulación, que sería deseable que se hiciera más énfasis en esta cuestión. Y tengo que decir, sinceramente, con todo el respeto del mundo y con toda la consideración que ustedes me merecen y que me merecen las instituciones chilenas, que me he quedado un poco perplejo con una disposición transitoria que está al final del texto, que tiene que ver con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual chilena para permitir pues prácticamente la expropiación forzosa por parte de las empresas tecnológicas de los contenidos protegidos por propiedad intelectual. Me digo que me quedo perplejo porque entiendo la situación del momento, la necesidad de facilitar la innovación, de que se acceda evidentemente al petróleo, que en este caso son los datos, para la innovación y para el desarrollo, igual que hay otras consideraciones en el texto para facilitarlo, como los bancos de pruebas, etcétera, etcétera. Pero creo que iríamos por mal camino si reposamos en los hombros del sector creativo, del sector del arte, de los tenedores de derechos de propiedad intelectual, el pago definitivo de este salto tecnológico. Y en ese sentido creo que Chile, de continuar con esta provisión, se separaría de lo que es el derecho comparado, porque, por poner un ejemplo, la propia ley europea habla, en primer lugar, plantea la necesidad de transparencia, es decir, plantea una obligación específica para los desarrolladores que utilicen estos datos protegidos de dar una resolución o una solución exhaustiva sobre la utilización de esos datos, es decir, para que los tenedores de los derechos tengan capacidad de conocerlos y, por lo tanto, capacidad de ejercitar sus derechos. Y, en segundo lugar, de ninguna manera, y a medida que además va avanzando el debate, de ninguna manera ni siquiera esa excepción que ustedes plantean o que se plantea en el texto y que podría acogerse en cuanto a la regulación europea en la excepción de minería de datos, de ninguna forma la interpretación que se está desarrollando por parte de ninguna de las instituciones ni de los agentes está yendo en el sentido de habilitar o de dar carta de naturaleza que esa excepción de minería de datos permite la utilización libérrima, sin ningún tipo de compensación. Y de hecho, ahora el debate en Europa se está concentrando alrededor de cómo cuantificar esos datos que han sido utilizados o serán utilizados en el futuro y facilitar, en la medida de lo posible, herramientas ágiles para poder cumplir con la obligación de compensar a los tenedores de derechos. Diría más, la ley europea, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación especial que tienen las pequeñas y medianas empresas y también los innovadores, prevé que esta obligación general pueda ser relativa en cuanto a la capacidad que tiene el innovador o la empresa que los vaya a utilizar. Permite incluso modular esa cuestión. Y les digo más, echen un vistazo simplemente a la orden ejecutiva del presidente Biden en materia de propiedad intelectual, cómo están evolucionando los tratamientos de las demandas masivas que se han presentado en juzgados norteamericanos en cuanto a cómo se están declarando en piezas separadas la obligación de los usuarios de estos datos de dar cuenta de qué datos han utilizado, cómo incluso países que tenían una posición mucho más compleja en esta materia, como los países asiáticos, últimamente en todos los textos oficiales que han publicado Corea del Sur, Japón, van en el sentido más parecido a lo que son las provisiones de la Unión Europea de dar información en primer lugar y de compensar necesariamente a los tenedores de derechos. Luego, ya digo, con toda la humildad, y voy a terminar aquí, con toda la humildad del mundo, con toda la comprensión, les haría un llamamiento por lo menos a repensar, a replantear el sistema. Digo más, hay un proceso por delante también muy interesante. Ustedes
la ley hace una referencia a la transparencia en materia de deepfakes, que está muy bien, y además, en ese sentido, yo creo que también es espejo de lo que está en la propia regulación europea. Pero hay un debate muy interesante que tiene que ver con cómo calificamos jurídicamente los productos de la inteligencia artificial generativa. Esto es un debate que ahora se está produciendo en Europa, que está teniendo la doctrina en todo el mundo, que no acaba de conformarse con una propuesta concreta, pero que yo les invito también a hacer ahora que están regulando en su país, que les invito también a hacer a nivel nacional y a lo mejor plantear alguna propuesta pionera en esta materia. En fin, yo lo voy a dejar aquí porque además creo que lo más interesante desde mi perspectiva o desde su perspectiva, ya que cuentan conmigo, es que yo les pueda responder algunas de las cuestiones que les parezca interesante, sobre todo, entiendo, en cuanto a algunas soluciones o algunas interpretaciones sobre la realidad que hemos dado en la Unión Europea. Que ya les digo, estamos de enhorabuena y de estreno porque mañana entra definitivamente en vigor nuestra ley europea. Muchísimas gracias por la comparecencia y a su disposición. Muchas gracias, Iván, por tu exposición. Dejo a criterio de la comisión si escuchamos el siguiente expositor y hacemos las consultas a ambos, o quieren hacer consultas respecto a Iván de inmediato. No, uno estaba presencial. Sí, yo creo que también por respeto por la hora, sí, mejor cerrar. Sí. El segundo grupo de personas que viene hay una por Zoom. Sí, pero por cambio, sí, yo comparto el criterio. ¿Usted quiere la palabra, diputado, por favor? Adelante. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchos saludos aquí desde Chile. Agradecer la buena disposición para aportarnos con la experiencia que están reuniendo en Europa. Mi consulta va específicamente en dirección a lo que es las salvaguardas que ha estado estableciendo o que se han pensado en la Unión Europea respecto de lo que es la utilización maliciosa, ya sea voluntariamente o como consecuencia del sistema de aprendizaje autónomo de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las salvaguardas que están incluyendo? Han incluido, por ejemplo, el test de Turing en el proceso de, o sea, ¿cómo se dice esto? Para licenciar inteligencias artificiales y cosas por el estilo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Al invitado Iván, si puede responder la consulta. Sí, muchas gracias. Es una pregunta compleja y creo que la regulación europea no tiene una solución definitiva en esta materia. Y de hecho, como les decía, hay algunos retos desde la perspectiva de la propiedad intelectual y del tratamiento jurídico también. Se le tienen que dar algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial que están por resolver, no en Europa, sino que están por resolver en todo el mundo. Esta es una de las cuestiones. En materia de utilización maliciosa, lo que hace la ley europea fundamentalmente es introducir criterios en materia de transparencia de una forma muy similar, de una forma muy parecida a lo que he podido comprobar en el texto, en el proyecto de ley chileno, obligaciones especiales de transparencia, teniendo en cuenta también otra cuestión que yo creo que es importante, hablando también de alfabetización digital, y lo digo por propia experiencia, yo que tengo la ocasión de hablar en muchos foros, ¿no? Que es dejar claro que al final los países y los territorios que estamos aprobando y regulando específicamente la inteligencia artificial lo hacemos como una salvaguarda adicional. Es decir, que son cuestiones que intentan encompasar, como digo, una realidad que se nos puede ir de las manos si no adaptamos una regulación muy específica. Pero eso no significa que todo el resto de la regulación decaiga porque se utiliza inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con utilización maliciosa por ejemplo, inteligencia artificial generativa, cuestiones, por ejemplo, como el derecho a la propia imagen o cuestiones como las cuestiones de honor, siguen absolutamente en vigor y pueden ser reclamadas ante un tribunal. Es decir, que no necesariamente tienen por qué estar contenidos en el texto. No obstante, se prevén multas por la utilización maliciosa específica de la inteligencia artificial para algunas de estas cuestiones. En algunos otros casos, simplemente se prohíben directamente.
Muchas gracias, Iván. ¿Alguna otra duda o consulta por parte de los parlamentarios? Diputado, por favor. Más que todo un comentario, primero que todo saludar al eurodiputado que lo tuvimos también conectados telemáticamente en la cumbre que se realizó en Buenos Aires y que ahí pudimos escuchar algo similar, por lo cual no surgen tantas dudas por haberlo escuchado previamente, pero a propósito de un alcance que él hizo al artículo 31 del proyecto de ley en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, yo creo que efectivamente hay una mirada crítica sobre el alcance de dicho artículo que por lo menos en Chile ha sido hecho saber por los sectores que representan o las instituciones que representan a los derechos de autor en materia videográfica, fonográfica y también en materia en otra área. Entonces creo que una decisión que ha tomado el Ejecutivo para en este proyecto de ley, pero que entiendo que también no es una cuestión que sea tan inamovible hasta el momento y esperemos que fruto de la discusión que podamos darla, podamos encauzarla mucho más hacia la regulación que planteó la Unión Europea en propiedad intelectual e inteligencia artificial o a una disposición más ad hoc a nuestro país, pero en el marco también del respeto de los derechos de autor. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lago Marcino. Iván, no sé si quiere hacer alguna apreciación al final de su presentación. Por supuesto, saludar al diputado, porque es verdad que tuvimos la ocasión de compartir espacio, aunque fuera digitalmente, pero lo hicimos a ver si se me da también la oportunidad por fin de volver a Chile. Estuve hace muchos años, es un país que adoro y al que me gustaría volver. Dicho lo cual, a mí, como le decía al diputado y les he comentado en mi primera comparecencia, me llama la atención la provisión. Y sobre todo, me parece que hay algo de imposible, digamos, en la materialización de uno de los principios que viene encuadrado en la propuesta, ¿no? En la exposición de motivos inicial, que dice algo así como siempre que no se determine, es decir, que se puede utilizar de manera libérrima y sin ningún tipo de compensación, siempre que no se determine una explotación encubierta, dice el texto, ¿no? Exactamente. Claro, ¿cómo se determina eso? Es decir, es una consideración tan abierta y además sujeta al paso del tiempo que es complicadísimo en la práctica determinar qué se ha producido, ¿no? Es decir, que entiendo el espíritu que está detrás, entiendo también y se entiende perfectamente la necesidad de dar facilidades al sector tecnológico, sobre todo al sector innovador, el que no tiene tanta capacidad de compensar o de pagar, ¿no? Pero yo creo que incluso eso se puede modular, es decir, no tiene por qué necesariamente costar lo mismo los derechos de autor a una gran multinacional que a un innovador que está comenzando y cuyo uso comercial hipotético de esos datos para el entrenamiento se podrá determinar en el futuro, ¿no? Es decir, que yo creo que se pueden buscar fórmulas y en eso es en lo que estamos en este mismo momento dentro de la Unión Europea. De hecho, hay ya planteamientos desde la perspectiva de cómo se debería gestionar esos derechos, es decir, si de forma colectiva, a través de gestión colectiva o a través de micro licenciamientos, de smart contracts, es decir, se está buscando algún tipo de fórmula. Yo, en fin, ya digo que con todo el respeto del mundo a la soberanía chilena y a la capacidad que tienen ustedes de tomar decisiones, desde luego creo que no va ni siquiera de acuerdo con la propia filosofía del país y con su tradición de respeto a los derechos de autor y a la creación y a la creatividad, ¿no? Así que estoy seguro de que habrá un debate en el futuro también con respecto a esta cuestión que nos permita modular y mejorar. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Para dejarlo tranquilo, nuestra Constitución, el artículo 19, número 24, establece salvaguardas en esta materia. El proyecto de ley en ese sentido tendría que ser adaptado al espíritu y texto de nuestra propia Constitución. Ahora, ¿qué es lo que sucede o cuál es la solución que han encontrado en Europa si un sistema autónomo, porque ese es el tema con la inteligencia artificial, que es esencialmente autónomo, ¿ya? En su trabajo, si un sistema autónomo empieza, más allá de lo que fue su programación original, a violentar derechos de propiedad? Es decir, es como quién es responsable, es la máquina, es el dueño, es el programador, y sobre todo si es un sistema que se autoprograma.
cómo resuelven ese conflicto. ¿Quién tiene que responder civilmente por el daño realizado? Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Iván, si puedes responder la consulta. Una muy buena pregunta. Lo que determina la ley europea es que la responsabilidad es sostenida por todos los miembros de la cadena de valor, de la cadena de vida del sistema, es decir, que comienza en el desarrollador y que termina en el último usuario, que ha podido eventualmente alterar la máquina perdón, alterar el sistema de una forma o utilizarlo de una manera irregular. Por lo tanto, eventualmente habría que determinar cuál es la cadena de responsabilidad, es decir, el margen, el porcentaje de responsabilidad. Esto es muy complejo. En el propio proyecto de ley se refiere a algunas de las cuestiones y, por cierto, se definen cuáles son los usuarios dentro de la cadena. Se define una obligación general, por ejemplo, en materia de transparencia, en deepfakes, una obligación general para todos los miembros de la cadena. En materia de responsabilidad civil, habría que determinar cuál es el porcentaje. De hecho, concomitantemente con la ley de inteligencia artificial y por la complejidad que tiene determinar este tipo de cuestiones, se planteó también un proyecto de ley sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, que lo que hacía además era invertir la carga de la prueba en favor del usuario final, porque se entendía que la capacidad de probar que un sistema había funcionado bien o mal es mucho mayor por parte de un implementador tecnológico que del último usuario, de un abogado que pueda eventualmente representar a un usuario. Pero esa normativa decayó en primera instancia y ahora se está planteando que sea una de las primeras normas a discutir en el próximo tiempo. Por lo tanto, ya digo, yo no tengo la respuesta a esa pregunta y creo que es muy complejo. Uno de los grandes retos de los muchos que nos plantea la inteligencia artificial, pero efectivamente habría que establecer cuál es la responsabilidad. Lo que sí es cierto es que lo que sí plantea la Ley Europea de Inteligencia Artificial es una vigilancia constante en este tipo de sistemas, es decir, precisamente para que somos conscientes o el legislador es consciente de que estamos ante organismos o ante sistemas tecnológicos que son capaces de mutarse a sí mismos sin asistencia humana, ¿no? Y en algunos casos incluso en un sentido diferente a lo que su propio programador planteaba, ¿no? Que es una paradoja, pero eso funciona así. En fin, otra de las muchas preguntas que habrá que responder. Diputado Lago Marcelo. O sea, yo creo que también en materia de propiedad intelectual hay un desafío muy grande en cuanto a la practicidad de esta materia o de su aplicabilidad, producto de que muchos sistemas de inteligencia artificial van comiendo información y datos que están disponibles en la red y que no hay, por así decirlo, es difícil marcar, por ejemplo, todos aquellos elementos que dentro de la legislación nacional, la ley de propiedad intelectual, no tienen una protección solo por el hecho de o por el hecho de estar en el registro de derechos de autor, sino más bien solamente con el acto de creación, una obra tiene un derecho de autor inherente. Por ejemplo, un pintor de Valparaíso, dado que el Congreso está en Valparaíso, si sube sus cuadros a Instagram o a una página web, esos son datos susceptibles de ser tomados por un sistema de inteligencia artificial, y alguien después de unos años más podría decir, quiero que me dibuje o me pinte, me genere una imagen de un perro con un sombrero al estilo de este pintor de Valparaíso, y podría realizarlo. Entonces, la aplicabilidad es compleja en cuanto a que son datos que no necesariamente están marcados y que muchas veces hay asociatividad en materia de ciertos sectores de la industria de los derechos de autor, particularmente lo que es videográfico y fonográfico, que dado la comercialización que tienen entidades mucho más encargadas de proteger esos derechos de autor, pero hay muchos, y en ese sentido uno quizá en ese ámbito de los grandes grupos de derechos de autor, videográficos, fonográficos, uno dice, muchos de ellos tienen las herramientas legales, la asesoría jurídica para protegerse, pero pequeños autores son los que uno dice, ¿cómo los protegemos a ellos? En cuanto a los derechos de autor que
que generan en cuanto desarrollan una obra propia. Y obviamente también el contexto de la practicabilidad de dichas regulaciones, en el sentido de que no todas las obras que están en la red uno les puede hacer una marquita, una señal para decir esto está protegido por derechos de autor o debería estarlo en el contexto de nuestra regulación nacional. Yo creo que así como se plantea desde la vereda de los o de los sistemas de inteligencia artificial, haciendo la diferenciación entre aquella industria de inteligencia artificial que puede pagar lo que corresponda por derechos de autor. Uno habla obviamente de las plataformas tradicionales versus aquellos emprendedores que quizás están recién partiendo con un sistema de inteligencia artificial y que eso puede generar una barrera de innovación importante. También desde la otra vereda, no es lo mismo cómo actúan aquellos poseedores de derechos de autor que están asociados, videográficos, fonográficos, por ejemplo, versus aquellos poseedores de derechos de autor que más bien están desagregados, son pequeños, viven de su propio trabajo en el día a día, y creo que así como hay un deber ser de buscar un adecuado equilibrio hacia los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, también tiene que haber un adecuado equilibrio a aquellos productores de obras poseedoras de derechos de autor, en cuanto también a ese desequilibrio que existe en aquella materia, en aquel sector. Gracias, diputado Lagomarsino. Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias. Bueno, sucede, cuanto menos tengo entendido, que cuando un autor sube voluntariamente, por ejemplo, una foto de su cuadro a la red, se transforma en fuente abierta la foto, a menos que la coloque detrás de un paywall. Ese era un punto, pero no lo tengo. O sea, corríjanme si me equivoco. Ahora, por otro lado, yo quería insistir en el tema del dolo, porque en derecho, para que una persona esté obligada ¿cómo se llama esto?, a responder civilmente o penalmente por alguna situación, tiene que existir un dolo de la persona. O sea, no puede ser puede ser un dolo eventual, pero tiene que existir un dolo, ¿ya? Cuando tú generas un sistema autónomo, ¿ya?, que puede autoprogramarse, y la lógica en sí misma es que el sistema aprende por sí mismo, ¿de acuerdo? En la práctica, probar el dolo es imposible, a menos de que tú en la programación misma hayas incluido el elemento disruptor. Si un vehículo, pongamos, porque estamos hablando ahora de derecho de autor, pero un vehículo que está, uno de estos que funciona con inteligencia artificial, de repente atropella a una persona, ¿quién es responsable? ¿El dueño? Y si es el dueño, ¿sobre qué base? Si es el que lo construyó, también tendríamos que poder probarle que lo construyó con un sistema que hizo ¿qué? Lo que estaba diseñado para hacer, que era aprender, incluso aprender mal. Pues no nos equivoquemos, la inteligencia artificial no necesariamente aprende bien, aprende los datos que le dan, no tiene ningún criterio para distinguir entre los datos que son correctos de aquellos que son incorrectos. Es un sistema matemático en la práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me complica desde el punto de vista de tener en la práctica sistemas, ya sean que uno pueda trabajar con ellos para crear nuevos o para utilizar sobre la base de conocimiento o de datos que son propiedad de alguien, ¿ya? Pero que en general funcionen de manera autónoma, porque esa autonomía esencialmente significa que tú estás desconectando la responsabilidad civil y penal del creador o dueño respecto de lo que pueda hacer esa máquina. Eso es lo que a mí no veo cómo se puede corregir ese delta. Y cuando planteaban entonces que bueno, es responsabilidad de la persona que tiene este sistema el estar monitoreándolo permanentemente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es un sistema autónomo?
no sé, entras en una serie de contradicciones. Y otro punto, ¿es capaz entonces un ser humano o un grupo de seres humanos de mantener el control sobre un sistema que puede estar aprendiendo, no sé, procesando millones y millones de datos por minuto o por segundo? Y identificar el dato que puede generar el daño. Solamente creo que es un tema de locos, honestamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Don Iván, respecto a las reflexiones que se han hecho, me sumo respecto al tema de la responsabilidad. Eventualmente, sí, ¿cómo ha estado la discusión respecto a la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, eventualmente, respecto de la utilización de inteligencia artificial en uno u otro caso? Porque en materia civil puede ser que sea un poquito más sencillo, quizás, aunque tampoco lo creo de esa forma, pero usted plantea, por ejemplo, el proyecto de esta responsabilidad como en cadena, desde el desarrollador hasta el usuario, que en materia civil podría ser efectivamente mucho más plausible, pero en materia penal, respecto de delitos, ¿cómo se ha abordado o si se ha dado alguna discusión en esa materia? Bien, de inteligencia artificial no tiene ninguna provisión con respecto al ámbito penal, entre otras cosas porque es un ámbito que está esencialmente excluido de las competencias de la Unión Europea, son competencias exclusivas por parte de los países miembros y lo más que se puede es impulsar una especie de acuerdos de buenas prácticas entre los países. En algunos casos se ha hecho y como consecuencia de esos acuerdos se han modificado los códigos penales nacionales. Pero ya digo, en la ley como tal, de manera obligatoria o de manera, pues eso sí, ejecutiva no se puede incluir y no se ha incluido. Diría que efectivamente lo estamos comentando aquí, es decir, la utilización de la inteligencia artificial plantea muchísimos retos y algunos nos obligan a casi retroceder en el tiempo a cuestiones esenciales, tanto como conceptuar qué es inteligencia o qué cosas son artificiales o propiamente humanas, ¿no? Es decir, que estamos prácticamente en reflexiones filosóficas y morales, en muchos casos que ya desde el punto de vista de las instituciones que conocíamos, en algunos casos ya se habían superado con algunas soluciones que eran ya colectivas y establecidas ya definitivamente como compartidas. Em, en cuanto a la reflexión del señor diputado, la primera reflexión con respecto a los contenidos de los pequeños propietarios o los pequeños autores, comparto absolutamente la preocupación y también la reflexión. Por eso creo que es importantísimo establecer sistemas como digo, de aprendizaje, de alfabetización digital, para concienciar también a la población de los riesgos, no solo en materia de la inteligencia artificial, sino en general de la utilización y la masiva de la tecnología en todos los ámbitos. Es decir, uno de los grandes espacios de creación de problemas y de generación de algunos problemas graves también es el ámbito de las redes sociales, el funcionamiento de cuestiones relacionadas con la desinformación. Todo tiene que ver, en el fondo, más que con normas de carácter punitivo, con normas o con sistemas de alfabetización que nos permitan empoderar a los individuos y que tengamos capacidad de raciocinio, de tomar nuestras propias decisiones con cierto conocimiento. En esta materia, en materia de protección de los propios contenidos, diría lo mismo, es decir, hace falta concienciar a los autores, a los creadores, a ese pintor modesto, de que hay que proteger, de que tiene que proteger sus propios datos, de que tiene que marcar con un metadato cada vez que sube algo a la red para que pueda ser identificable y rastreable. Es decir, y eso efectivamente requiere un esfuerzo importantísimo, no solo desde la perspectiva de los poderes públicos, sino también incluso de las asociaciones y colectivos que de manera colectiva o de manera comunitaria defienden ese tipo de derechos. Con respecto a la responsabilidad civil, efectivamente, yo, como decía antes, no tengo todas las respuestas ni tampoco la tiene la regulación que hemos desarrollado desde luego en la Unión Europea, por más que a lo mejor pudieran ser incorrectas, pero ni siquiera en ese caso las tenemos. Sí diría que aparte del dolo hay otra cuestión que es la imprudencia, ¿no? Que también puede devenir en una responsabilidad. En fin, y en ese sentido yo creo que es en muchos casos es lo más que podemos exigir, es decir, que se tenga una
una diligencia suficiente a la hora de controlar los hipotéticos malos usos o desviaciones de esos sistemas autónomos. Diría que, para empezar, la utilización de datos de una manera o de otra para entrenar los modelos al principio es una decisión plenamente consciente por parte de los programadores, es decir, que no es meramente por parte del programa o del sistema, es decir, sino que han tenido que decidir cuando algunas de las grandes empresas internacionales entrenaron sus modelos con datos licenciados y con datos con protección, con protección intelectual, tomaron una decisión consciente porque podían haberlo entrenado con los millones y millones de datos que están en abierto y sin ningún tipo de protección, con todos los que están en dominio público. Y sin embargo decidieron hacerlo con algunos que están en pleno uso comercial y tiene que ver con que en realidad el segundo objetivo en realidad de los modelos era comercializar y competir en el mercado de creación de contenido con los autores humanos. Esa es la responsabilidad. En el ejemplo del coche, que claro, son los ejemplos más delicados y sobre todo los usos más delicados de inteligencia artificial. Creo que la salvaguarda en realidad es que estamos ante o estaríamos ante un uso, y lo mismo que otro similar, que está encuadrado, desde luego, en la Ley de Inteligencia Artificial Europea, pero también en el proyecto de ley de Chile, está encuadrado en el alto riesgo. Y, por lo tanto, antes de comercializar ese tipo de mecanismos, se necesitarían un análisis previo de contingencias posibles, un plan de mitigación de los daños. Es decir, que exigiría, efectivamente, como decía el diputado, una actuación muy exhaustiva y muy responsable y contenida y sostenida en el tiempo, ¿no? Pero de momento es que no tenemos otra alternativa. Yo lo que diría es que tarde o temprano desarrollaremos también herramientas tecnológicas para poder controlar las propias herramientas tecnológicas, si no, no seremos capaces de procesar y de controlar esos millones y millones de datos que están contenidos en los algoritmos, ¿no? Muchas gracias, Iván. Bueno, agradecer a Iván García del Blanco, ex miembro del Parlamento Europeo, por su participación en la Comisión de Futuro y Ciencias de la Cámara de Diputadas y Diputados, y lo dejamos. ¿Quiere hacer una consulta? Ya, una última consulta. Ya, diputada. Súper breve, disculpando y entendiendo también la diferencia horaria, que me imagino también es complicado, pero agradeciendo por lo mismo la disposición. Una consulta respecto al tema más preventivo y educacional. Si hay algún contenido dentro de la legislación que ustedes trabajaron respecto a ese punto. Perdón, presidente. No, adelante, por favor. Me he adelantado, lo siento. Hay un capítulo dedicado en la exposición de motivos y en la parte explicativa y principial. Hay un capítulo en el que se hace un llamamiento a las administraciones públicas, a los poderes públicos, a hacer esa labor de formación, esa labor educativa, desarrollar planes, pero no de manera obligatoria, de ninguna de las formas. Ya confieso en esta comisión que traté personalmente de que hubiera un artículo obligatorio, pero es verdad que se argumentó que no está dentro de la competencia de la Unión Europea obligar a los países a hacerlo, que correspondería a la soberanía de cada uno de los Estados miembros. Pero al menos digo que como principio está resaltado. Y sí que hay un artículo muy específico, que no recuerdo ahora, 50, no me acuerdo, pero hay un artículo muy específico que se refiere a los desarrolladores y a los comercializadores de modelos de inteligencia artificial, que obliga a una formación suficiente para sus trabajadores, para que puedan a su vez dar toda la información necesaria a los usuarios de esos modelos de inteligencia artificial en cuanto a los riesgos, a los beneficios, a las posibilidades. Es decir, que lo que hace es obligar a formar a los que luego tendrían que formar en cuanto a una explicación suficiente de cómo funcionan los modelos y cuáles son las oportunidades. Pero ya digo, meramente contenido en el ámbito de la comercialización, en el ámbito ya del producto en el mercado. En fin, yo creo que aquí sí que tenemos un reto importantísimo como sociedades. El único proyecto que conozco masivo de formación en materia de inteligencia artificial es de hace unos 5 años. Lo desarrolló el gobierno de Finlandia a través de una aplicación que la gente se podía bajar en el teléfono móvil, en el celular, y que tuvo un seguimiento pues irregular, desigual, pero que por lo menos fue
una primera aproximación y un primer intento que no se ha repetido en el tiempo. Y, por cierto, sé que el gobierno de Finlandia, al menos en aquel momento, y por lo que se continúa, está más que abierto a poder participar o facilitar los contenidos y la tecnología que utilizaron para esa aplicación. Digo por si pudieran eventualmente estar interesados o interesadas en conocer el contenido. Pero, en fin, como les digo, yo para mí es, desde luego, el gran reto del futuro y el elemento decisorio, decisivo y definitorio de la igualdad de oportunidades en el futuro. Macarena, por favor. Adelante. Sí, sumarme al agradecimiento de Iván García y dado que han aparecido algunas preguntas respecto a cómo el proyecto o cómo abordaríamos, ¿verdad?, la situación de los sistemas que generen riesgo, la inteligencia artificial que generen riesgo, evidentemente hay un desafío, ¿verdad? Hay un desafío, pero quiero resaltar solo uno de los artículos que tiene el proyecto, que está en el artículo 8, letra A, y que trata sobre la gestión de riesgos relacionados a la inteligencia artificial, y establece que esta gestión de riesgos debe llevarse a cabo durante todo el ciclo de vida de un sistema de IA de alto riesgo, el que requerirá sin duda revisiones periódicas a fin de procurar su eficacia y minimizar, ¿verdad?, el impacto o las fallas de un mal funcionamiento que no haya sido previsto. Solo destacar el ámbito de que esto es una evaluación permanente en función precisamente de que los riesgos cambian durante la aplicación de una inteligencia artificial, y eso está contenido en el proyecto. Muchas gracias, Macarena. ¿El diputado Kaiser? Sí, señor presidente. Solamente hacer presente que en nuestro proyecto de ley hasta el momento tenemos solamente consideradas multas para el incumplimiento. Y estamos hablando aquí de casos que pueden conducir no solamente a daño al patrimonio, sino también potencialmente ciertos sistemas a la muerte de personas. Y ahí las multas se nos quedan muy cortas. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Ahora sí, le agradecemos a Iván su disposición por haber estado en la comisión y queda liberado si es que se tiene que retirar también. Gracias de verdad por la invitación. En fin, me pongo otra vez a su disposición para lo que pueda necesitar en el futuro o en la medida en la que pueda ayudarles, porque creo que del devenir de cuestiones como estas, de que tengamos buena regulación y una regulación participada, depende el futuro, no solo en Chile o en España o en la Unión Europea, sino de la humanidad, porque, como digo, yo en ese sentido no soy especialmente apocalíptico, todo lo contrario. Además creo en la positividad, en lo positivo de este cambio, pero creo que nos enfrentamos a uno de nuestros grandes retos. Estamos ante un gran parteaguas como humanidad y tenemos que afrontarlo con todas las garantías posibles. Así que muchísimas gracias por su trabajo y muchísimas gracias también por la invitación. Gracias, Iván. Pasamos al segundo invitado, el gerente de políticas públicas para América Central y el Caribe de Amazon Web Service, la señora Marianela Sánchez, quien se encuentra conectada a la sesión, y al gerente de políticas públicas para América Latina de Amazon, señor Cristóbal Lea Plaza, quien se encuentra presente en sala, y lo invitamos a sentarse, a tomar asiento. Diputado Lago Marcino, por favor. Presidente, disculpen que me tengo que retirar porque tengo que ir a exponer también a un seminario sobre inteligencia artificial, justamente. Así que me excuso. Muchas gracias. Está bien. No sé si va a iniciar don Cristóbal o doña Marianela. Inicio yo, voy a proyectar una presentación. Por favor, adelante. Siempre es complejo. Ya habíamos coordinado la presentación. Yo estoy proyectando, pero no sé si Mari, ¿tú lo ves? No sé porque debe verse en ese momento. ¿Sí o no, Mari? ¿Tú lo ves? Ahora sí, tiene que prender el micrófono, el botón negro en la base.
Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, miembros de la comisión, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera partir presentando a mi colega Marianela Sánchez, quien es gerenta de políticas públicas para Centroamérica y el Caribe de Amazon Web Services. Ella está basada en Puerto Rico y en este minuto, entiendo, está en Washington, D.C., así que nos acompaña. Marianela. Un placer conocerlos y muchísimas gracias por recibirnos. Perfecto, muchas gracias. Quisiera partir agradeciendo la oportunidad, obviamente, de dar nuestra visión sobre el proyecto de ley. Y nosotros consideramos que esta es una iniciativa que no comienza hoy, digamos. Esta es una iniciativa que contempla dos boletines en este caso, y todo el trabajo legislativo que se hizo el año 2023 mediante gremios y organizaciones que fueron invitadas a participar a esta comisión. Por lo tanto, consideramos que ese es un punto de partida positivo, y también invitamos también a que la comisión pueda seguir continuando este diálogo un diálogo ya no solamente empresas que estemos participando y entregando nuestra visión, pero sino también actores de la sociedad civil, de la comunidad científica y obviamente la opinión del gobierno y ustedes mismos que van a discutir este proyecto de ley. Me gustaría partir comenzando con un elemento de diagnóstico y citando un estudio del Centro de Innovación de la Católica que se lanzó en junio de este año. De hecho se lanzó hace un mes y una semana aproximadamente, y tiene dos elementos que son muy interesantes. Uno es la temporalidad del estudio, que el trabajo de campo que se hizo fue durante diciembre, enero, febrero, marzo, e incluso incluye el mes de mayo, que fue cuando el proyecto de ley se ingresa al Congreso, por lo tanto tiene la visión tanto previa al ingreso del proyecto como posterior. Y también es muy interesante la transversalidad que incluye el proyecto de ley porque incorpora la visión de funcionarios del Ministerio de Ciencia, empresas en sí mismo, gremios empresariales y adicionalmente la comunidad técnica y científica. De hecho, hay varios expositores académicos que expusieron en esta comisión que son parte de este estudio. El estudio está denominado Regulación de la Inteligencia Artificial en Chile, desafíos y oportunidades en un escenario dinámico. Por lo tanto, creo que cae muy bien de cajón la temporalidad y el tema al cual llama este estudio. Ustedes lo pueden descargar, si quieren, de la página del Centro de Innovación. Están detallados todos los entrevistados y todas las conclusiones, pero yo quise resumir en 6 elementos que nos llamaron la atención, y uno de ellos dice: una regulación excesiva podría ralentizar o enlentecer el desarrollo de la tecnología. La necesidad de una regulación dinámica, sencilla y flexible que se adapte a los avances tecnológicos, que no quede obsoleta probablemente en el corto plazo. La necesidad de un lenguaje preciso, especialmente en la definición de categorías de riesgo. Probablemente esa conclusión fue mediante las entrevistas posterior al ingreso del proyecto de ley. Priorizar la regulación en los escenarios que sean más riesgosos. Y también hace 2 elementos adicionales que dice que las discusiones prolongadas o la sobreregulación tecnológica puede generar incertidumbre en la inversión privada en tecnología, y que la sobreregulación también puede generar reticencias a adoptar nuevas herramientas que ayuden a resolver problemas sociales que vimos que de muy buena manera el Congreso Futuro durante el verano de este año relevó de muy buena manera con temáticas que decían IA con impacto social, inteligencia artificial y cómo prevenir los incendios forestales. Por lo tanto, vemos que ciertos elementos que son de mucha ayuda social pueden ser efectivamente afectados en una posible sobreregulación. Y adicionalmente presenta ciertas oportunidades este estudio. Dice que una regulación clara y bien definida que se centra en los riesgos inaceptables específicamente podría traer una mayor inversión tecnológica. Identifica también este espacio, el espacio legislativo del Congreso, como clave para responder a las expectativas sectoriales. En el fondo, y de decir, si es que hay un elemento donde el proyecto de ley puede mejorar, es en el espacio legislativo después de que el gobierno envió su proyecto de ley. En resumen, los distintos sectores de la sociedad coinciden en que la regulación puede ser una oportunidad si establecemos mejor los riesgos asociados y nos centramos en los riesgos que podrían ser efectivamente una amenaza, como los riesgos inaceptables. Nosotros hemos visto que distintos líderes gubernamentales, tanto en Chile obviamente, en la región y en el resto del mundo, hay un intento de posicionamiento en materia de inteligencia artificial. Hay varios proyectos de ley en la región. Nosotros en Chile tuvimos una moción parlamentaria el 2023, hoy día tenemos un mensaje por parte del gobierno.
está en cierta manera un poco más unificado, pero vemos que en otros sectores de la región latinoamericana hay muchos intentos por sobreregular, pero hay una discusión que se repite generalmente, que es equilibrar dos intereses. Por un lado, quienes quieren asegurar que las economías estén en condiciones de aprovechar los beneficios que puede producir la inteligencia artificial, o sea, subirse a ese barco en cierta manera, y por otro lado también quieren asegurarse de buena manera que cuentan con políticas adecuadas para mitigar los riesgos y proteger a sus ciudadanos de cualquier consecuencia imprevista. A nosotros nos parece que es un legítimo debate y nosotros en cierta manera apoyamos los esfuerzos del gobierno chileno para establecer marcos regulatorios y barreras basados en los riesgos, como fue este proyecto de ley. Y adicionalmente creemos que hay una oportunidad para hacer mejoras a este proyecto, y por eso me gustaría ir a la siguiente lámina para nombrar 5 descubrimientos que nosotros hicimos del proyecto de ley una vez que lo analizamos en su detalle. En primer lugar, elementos de mejora de este proyecto es la definición, y después voy a dejar a mi colega Maranela que pueda detallar cada uno de los 3, solamente los quiero nombrar. Es la definición excesivamente amplia de los sistemas de alto riesgo y riesgo inaceptable. Regula los sistemas de riesgo limitado en lugar de limitar su alcance a los sistemas de riesgo inaceptable y alto riesgo. El proyecto de ley consideramos que no distingue adecuadamente entre las responsabilidades de los distintos actores de la cadena de suministro de inteligencia artificial. Y obviamente hay unas superposiciones de normas vigentes con la propuesta de ley de inteligencia artificial, y amplía los poderes de la Agencia de Protección de Datos, una agencia que todavía aún no se ha creado por ley, está en proceso final, pero también en el fondo tenemos unos comentarios más específicos con ese elemento. Así que quisiera dejar a mi colega Maranela. Y de nuevo, gracias por el tiempo. Lamentablemente me encuentro en Washington, D.C., pero al menos la tecnología me ayuda para poder estar presente a través de una cámara. Así que muchísimas gracias por recibir. Como bien decía Cristóbal, para nosotros el primer reto que identificamos en este proyecto de ley es que la definición de sistemas de alto riesgo es demasiado amplia. Y es importante que el proyecto de ley incluya una definición más precisa de sistemas de alto riesgo para brindar a las empresas certeza con respecto a las obligaciones y evitar esa ambigüedad respecto a la interpretación de la definición que puede tener al final un efecto disuasorio en la implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Además, creemos que la definición actual abarca escenarios que no necesariamente se podrían considerar de alto riesgo, especialmente porque la definición no está vinculada a ningún umbral de materialidad o a un daño causado específico. En última instancia, nos preocupa además que el marco previsto genera un enfoque regulatorio desproporcionado que obstaculiza la innovación en Chile. Creemos que la regulación de la inteligencia artificial debe centrarse en casos de uso que estén claramente definidos en la norma, lo cual puede ayudar a un análisis legal claro, y recomendamos reformular la definición de alto riesgo para centrarla en aquellos usos del sistema de inteligencia artificial que tienen un impacto material o un efecto jurídico significativo sobre las personas. Esto puede ser, por ejemplo, cuando una persona quiera ir a buscar acceso a la vivienda, a empleo, a crédito, a educación, a atención médica, a la justicia penal o al sistema de seguros, por ejemplo. Además, las definiciones de sistemas de alto riesgo y de riesgo inaceptable en el proyecto plantean cuestiones relacionadas a interoperabilidad del proyecto, especialmente con nuestros socios comerciales más cercanos. Por ejemplo, se sabe y se ha propuesto que este proyecto de ley viene inspirado por la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Sin embargo, las definiciones son distintas entre ambos marcos normativos. Esto podría entonces llevar a ser difícil esa interoperabilidad entre ambas normas. Y es por eso que recomendamos alinear el alcance de cada una de estas clasificaciones con otras normas internacionales que se han aprobado, como puede ser la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que como bien dicen, entra en vigencia el día de mañana, o la Ley de Inteligencia Artificial del Estado de Colorado, por ejemplo. El segundo tema que hemos identificado es que la norma establece ciertos requisitos sobre aquellos sistemas de riesgo limitado y no solo se enfoca en sistemas de inteligencia artificial de riesgo alto o de riesgo inaceptable. Y la verdad es que la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas es una tecnología de uso general que puede emplearse en una gran gama de usos. Y de hecho es la inteligencia artificial generativa, o la que conocemos como GPT, la que recientemente ha originado este debate en la esfera pública, porque existen múltiples sistemas de inteligencia artificial que han estado presentes en nuestro día a día en los últimos años, como puede ser, por ejemplo, el
el sistema de inteligencia artificial que está funcionando en este momento para borrar el fondo de mi videollamada, o aquel que utilizamos cuando se autocorrige en nuestros teléfonos mientras estamos texteando, o los filtros que todos tenemos en nuestros correos electrónicos para que esos correos basura no lleguen a nuestro correo principal, o esos buscadores de internet, o simplemente las recomendaciones de las plataformas de video para saber qué video te gusta y cuál puede que no te guste tanto. Creemos que las obligaciones y los requisitos legales impuestos por esta norma que regula la inteligencia artificial deben limitarse solamente a aquellos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo o de riesgo inaceptable. Exigirle a las empresas que lleven a cabo actividades de cumplimiento para tipos de tecnología de bajo riesgo puede sin duda desacelerar sustancialmente el desarrollo y el uso de la tecnología en el país, sin ni siquiera aportar un beneficio significativo a los consumidores, que por el contrario en muchas ocasiones se benefician al día de hoy ya con el uso de estas tecnologías que son simplemente aceptadas y utilizadas. El tercer punto que identificamos es que efectivamente en la inteligencia artificial estamos hablando de una cadena de suministro y el proyecto de ley no distingue adecuadamente las responsabilidades de cada uno de los actores en esta cadena de suministro en la inteligencia artificial. Y un ejemplo de esto se evidencia en las responsabilidades establecidas para el seguimiento posterior a la comercialización de los sistemas de inteligencia artificial. Las estrategias necesarias de identificación, mitigación de riesgos que necesitamos desarrollar para que estos sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado, que no son de alto riesgo, que son de riesgo limitado, dependen mucho del contexto específico en el que se desarrollen. Y es poco probable que los proveedores puedan prever y abordar de manera razonable todos los posibles riesgos que se derivan de la multitud de aplicaciones posteriores que se le puede dar a un sistema de inteligencia artificial de riesgo limitado. Sin duda, quienes despliegan estos sistemas, es decir, los implementadores, son los que mejor pueden cumplir con las obligaciones que se derivan del uso en los distintos escenarios. Es por eso que para nosotros es importante asegurar que el proyecto de ley no imponga obligaciones imprácticas o imposibles de implementar a proveedores, sino que se establezca obligaciones distintas en función del papel que cada uno de los actores de la cadena de suministro cumple. Cris, yo te dejo a ti los últimos 2 puntos para cerrar. Efectivamente, el cuarto punto que nosotros consideramos importante en este proyecto de ley es la superposición que hay con la normativa vigente. Nosotros identificamos que la inteligencia artificial ya está en varias normas de nuestro código, ya sea propiedad intelectual, protección al consumidor, seguridad, protección de datos, en el caso que hay una superposición de los artículos, creemos que debiesen ser esas leyes que son primarias, que ya están discutidas, que están aprobadas, las que debiesen regir en este caso. Por ejemplo, en nuestro código, nuestras leyes laborales ya prohíben la discriminación, por ejemplo. Por lo tanto, no sería necesario que entre un artículo especialmente en la discriminación de inteligencia artificial, a pesar de que hay una encuesta que me gustaría citarla con ese ejemplo en particular de Ipsos que se hizo en distintos países sobre los miedos que tenía las personas con respecto a la inteligencia artificial, y las personas consideran que los humanos discriminan de mayor manera que la propia inteligencia artificial, un 59% contra un 40%. Por lo tanto, ahí estoy poniendo un ejemplo específico, pero cuando creemos que hay marcos normativos que ya están establecidos y que ya funcionan, creemos que deben ser esos los adecuados para una normativa legal. Y por último, con respecto a la extensión de los poderes de la Agencia de Protección de Datos Personales, hay un artículo 19, si no me equivoco, que le da la potestad para exigir, y así lo dice el proyecto de ley, yo vi que usted lo tenía ahí, cualquier información a los desarrolladores. Nosotros creemos que en sí mismo, donde está la Agencia de Protección de Datos Personales, es en ese proyecto de ley, ya le da bastantes potestades. Hoy día se está discutiendo también un tema de potestad de multas que está muy polémico, por así decirlo, pero en el fondo nosotros creemos que darle la potestad para exigir cualquier información a los desarrolladores de inteligencia artificial o a los implementadores, creemos que es un exceso porque podría transgredir cierta información privada, tanto de los usuarios como de los consumidores. Así que eso sería para nosotros a grandes rasgos los comentarios del proyecto de ley. Obviamente que nosotros me gustaría despedirme después de que tengan preguntas, pero eso a grandes rasgos nuestra consideración. Muchas gracias. Gracias, Marianela y Cristóbal.
La presentación no sé si fue enviada a la Secretaría para que nos puedan después nos puedan compartir ahí al WhatsApp. Diputado Kaiser, tenemos. Muchas gracias, presidente. Menos mal que los seres humanos discriminamos más que las máquinas, porque me acuerdo todavía hace un tiempo atrás, le preguntaron a ChatGPT si estaba dispuesto a dejar que un tranvía arrollara a 50 personas, o sea, si la única alternativa para pararlo era utilizar una palabra fea, ¿ya? Y ChatGPT dijo, no, matamos a las 50 personas, porque estaba programado así. Entonces yo creo que los seres humanos en general en esas materias, cuanto menos tomamos mejores decisiones que programadores que tienen una cierta influencia política cuando están programando y no se dan cuenta cuál puede ser la consecuencia posteriormente de un sistema que es descriteriado por naturaleza. ¿Ya? Segundo punto, señor presidente, por su intermedio. Si el sistema autónomo viola la política de protección de datos, ¿quién se hace responsable? ¿Se hace responsable de Amazon? Amazon, tengo entendido que está reemplazando muchos de sus conductores humanos por sistemas autónomos, o está tratando de hacerlo. Ok, si uno de esos sistemas autónomos atropella a una persona, ¿es el señor Jeff Bezos el que va a la cárcel? ¿Quién sería el responsable entonces por la falla de ese sistema autónomo? ¿El dueño, los accionistas, o esta cuestión se diluye nuevamente en la persona jurídica que paga una multa y después sigamos con el negocio porque resulta que la multa siempre es menor que los ingresos? Es un tema que es interesante creo yo desde el punto de vista de lo que es el trabajo de las corporaciones, analizar. Lo hemos visto en una serie de otros casos también, y especialmente en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, siguiente, ¿cómo beneficia? Porque ese también es un punto que una pregunta que desde el punto de vista social nos vamos a tener que hacer. ¿Cómo beneficia a los consumidores quedar desempleados? Porque esta revolución va de la mano de un corte importante de lo que va a ser la fuerza laboral. ¿Cuántos van a ser? ¿20, 30, 40%? Son preguntas que estoy dando. Algunas son genéricas, ¿ya? Pero me preocupan, y me preocupan porque tienen un efecto y un impacto directo en lo que va a ser la estabilidad social de este país, en lo que es la viabilidad de este país y de su sociedad. Y en el sentido, evidentemente, que nos tenemos que hacer la pregunta respecto a lo que es la regulación también de estos sistemas en lo que va a ser nuestro espacio de convivencia. Hay que entender que, por ejemplo, los robots, en este caso, van a entrar a competir con nuestros trabajadores. Ya están compitiendo con nuestros trabajadores. De hecho, aquí nosotros metemos una y otra ley que encarece el contratar a nuestros trabajadores, y de hecho le estamos haciendo la pega a quienes los van a reemplazar. Le estamos aumentando el incentivo económico para hacerlo. Y sé que existe también la experiencia cuando se introdujo la máquina a vapor, etcétera, y que después aparecieron nuevos empleos que reemplazaron a los antiguos. Eso lo tengo también muy presente, pero eso fue de la mano también de un proceso y de un periodo de unos 40 años que fueron desastrosos desde el punto de vista de la estabilidad de las sociedades que fueron sometidas a ese procedimiento, a ese proceso de industrialización. Entonces, es solamente para dejarlo como concepto. Entonces, la pregunta, volviendo, ¿qué pasa si su sistema viola la ley de control de datos? Y lo hace no porque haya sido programado para eso, sino porque se autoprogramó para eso. Primer punto, ¿quién es responsable? Segundo, si un sistema autónomo de Amazon, por ejemplo, de entrega de paquetes, tiene una malfunción y atropella a una persona, ¿quién es responsable? Penalmente, civilmente, personalmente. No la empresa, no estoy hablando de la empresa. No la persona jurídica. Yo no quiero que una persona jurídica sea responsable, quiero que sea una persona. Porque de otra manera se empiezan a hacer los análisis de costo-beneficio en los comités de las empresas, y eso puede terminar costándonos mucha gente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Jones. Gracias, presidente. Yo tengo
en realidad consultas que pueden ser, porque efectivamente en las distintas áreas en que uno implementa inteligencia artificial te da una especialidad, ¿cierto? O debiéramos tratarlo especialmente según las características. Es decir, inteligencia artificial en la salud es un tema, ¿cierto? Y ahí uno puede, estas categorías de riesgo pueden efectivamente ayudar, entendiendo que cuando uno está hablando de la salud y el impacto que pueda tener, es un riesgo, ¿cierto?, de carácter grave. Creo que ese es como, no recuerdo bien los nombres de las categorías, pero era como gravísimo. Pero en el fondo debe ser de los más altos, ¿cierto? Entonces, el tema ahí, y como tratando de sacar elementos de lo que señala el diputado Kaiser, que son parte de las inquietudes que uno puede perfectamente tener, son del grado de responsabilidades que pueda abordar. Porque una cosa, cierto, es esta categorización, pero otra cosa es que cuando hay responsabilidades médicas de por medio, estamos hablando de otro rango, ¿cierto?, de situaciones e incluso de otros procedimientos en términos judiciales. En fin, el tema es cómo ver cuándo operan esas responsabilidades, si es que quien está, por ejemplo, realizando diagnóstico es una inteligencia artificial. Que hay desarrollos en otros países en donde se ha ido dando una dinámica que te da para pensar que en algún momento vamos a tener inteligencia artificial dando evaluaciones médicas, ¿cierto? Entonces, diagnóstico en base a los datos, en base a los estudios que se puedan generar. Entonces, me pasa un poco que mi duda en términos abstractos es, está bien, necesitamos un marco primero para adentrarnos en una regulación, en un tema que concuerdo con el primer punto que se planteaba, ¿cierto? Es no evitar el desarrollo, pero sí pensar que efectivamente podríamos empezar a tener un desarrollo normativo de a poco, ¿cierto? Que vaya dando un tratamiento más especializado, y esa es mi consulta, ¿cierto? Como cómo se ve el desarrollo normativo, ¿cierto? Cómo se ve en términos del futuro, ¿cierto? Cómo, o sea, hoy día podremos partir con este marco, pero quizás habrá que pensar o habrá que pedir, ¿cierto?, que las institucionalidades de por medio desarrollen normativas reglamentarias, incluso lo que hablábamos anteriormente en términos de educación, de promoción, de prevención en el uso. Por ahí van mis consultas en esta primera pasada. Y lo otro, ya más en los impactos, que concuerdo, o sea, hay impactos también, por ejemplo, en el área laboral, y eso tiene otro tratamiento en que yo esperaría, por ejemplo, que desde los organismos correspondientes, también, o ay, estoy a esta hora ya me empieza a costar las instituciones y las siglas. Pero de las institucionalidades correspondientes se hagan cargo de las capacitaciones, ¿cierto? De poder reconvertir laboralmente, de pensar incluso el desarrollo económico, si lo vamos a tener en términos de la inteligencia artificial, o inclusive de cuál va a ser el soporte, ¿cierto?, en términos distributivos, que también es parte de las discusiones que se están dando en otras partes, para sostener una sociedad del no empleo, ¿cierto?, cuando no sea necesario emplear a trabajadores en determinadas áreas. O sea, por ejemplo, en Lota tuvimos un impacto porque efectivamente había que cerrar las carboneras, pero eso terminó generando un desempleo grande y terminó también ocasionando que el Estado implementara un programa solamente para generar un pago de remuneración, pero no porque lo necesitáramos económicamente, ¿cierto? Entonces, todas esas preguntas que son en términos de planificación, porque eso es lo que yo creo que también es importante poner sobre la mesa, la planificación del Estado
conjuntamente con el privado, ¿cierto?, para pensar el impacto de la inteligencia artificial, es un área que creo que sería interesante abordar, de tener instancias de desarrollo institucional en esos términos, que vaya de la mano con el punto 1, ¿cierto? No impedir el desarrollo. Eso, presidente. Gracias, diputada Yaman. Cristóbal, tiene varias consultas y Sí. que puede desarrollar. Ahí. La fui agrupando, había una que era similar un poco de la diputada Llamas con la del diputado Kaiser, así que voy a partir por esa, que es un poco y Marianela, encantado que me puedas interrumpir todo el proceso. Primero voy a partir con el desafío laboral. Yo creo que en cierta manera es importante, yo no soy quien para poder negar de que efectivamente es un desafío que hay que abordar, pero de qué manera yo he visto cómo se toman los países cada uno de los procesos de inteligencia artificial. Se lo toman como una oportunidad y ahí lo junto con la posibilidad de capacitar. O sea, a mí con este proyecto de ley me hubiese encantado que nosotros nos invitaron a exponer sobre el proyecto de ley, pero me hubiese encantado que el Ministerio de Ciencia también ingresara un proyecto, no necesariamente un proyecto, pero probablemente un programa de capacitación en desarrollo de inteligencia artificial, de poder capacitar a las personas a través del CENSE o de alguna otra institución, porque es interesante decir, ok, regulemos los sistemas, pero en el fondo también o promocionarlo más, no sé cuál es el concepto, pero estoy totalmente de acuerdo que es un desafío laboral que tenemos que abordar, pero tenemos que decidir también como país si es que efectivamente queremos subir una revolución que nos va a traer de todas maneras más beneficios que problemas en este caso. Por lo tanto, yo creo que el desafío laboral lo comparto, pero creo que tenemos que abordarlo de una manera más proactiva. Con respecto al desarrollo normativo, que fue un elemento que me dijo diputada, yo creo que aquí hay un ensayo y error. Es un proceso que, si es que alguien dice que tiene la solución mágica de cuál va a ser la regulación, yo creo que es un poco complejo aseverar eso. Nosotros no tenemos esa, y son ustedes, el Congreso, el Gobierno, quien hace las leyes. Nosotros, obviamente, frente al proyecto de ley tenemos nuestra posición, la presentamos con respecto específicamente a los riesgos que están asociados, pero obviamente no tenemos la solución. Tenemos ciertos ejemplos que son interesantes, como nombró Marianela, que es la ley federal que existe en Colorado, del Estado de Colorado, perdón, no federal. Y por lo tanto habría que ir viendo, ¿no? O sea, hoy día no tenemos el caso de la Unión Europea que ya está implementado y que podamos ver cuáles fueron los errores y cuáles fueron los aciertos. En otros países de la región, en Colombia hay cerca de 9 proyectos de ley que buscan regular la inteligencia artificial. En Argentina también, la mayoría son mociones parlamentarias. Por lo tanto, habría que ver en qué se va a desarrollar ese desarrollo, en qué va a terminar ese desarrollo normativo para poder dar una respuesta acabada al respecto. Nosotros creemos y manifestamos en la presentación, que es positivo que el gobierno tenga una aproximación respecto a normal en base a riesgos, pero creemos que esos riesgos deben ser detallados de otra manera y probablemente redactados de una manera más específica y que efectivamente no afecten la innovación, como dijimos, como primer elemento objetivo. Y por último, el primer comentario que hizo el diputado Kaiser, con respecto a la responsabilidad, en caso de haber una falla de datos, la propia ley de datos personales establece, como lo dije yo, ciertas multas para las empresas, incluso para las empresas que no están establecidas. Y en ese caso, en el fondo, bueno, hoy día hay una discusión con respecto a esas multas, pero obviamente que todas las empresas tendrán que acatar de buena manera cuáles son las multas asociadas a cualquier falla, a cualquier problema que haya con respecto a la protección de datos de los consumidores. Y con respecto a la responsabilidad penal o jurídica, con respecto al ejemplo que usted puso, hoy en día en Chile hay una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, pero efectivamente es algo que nosotros no tenemos establecido como que haya tener una propuesta de cuál debe ser la responsabilidad en un caso como ese. Por lo tanto, son los propios diputados y el gobierno quienes hacen esa legislación y nosotros haremos comentarios en el caso de que ustedes dispongan en algún artículo en particular. Así que, Marianela. Sí, yo quisiera compartir un poquito más sobre la preocupación de la diputada, porque bien ella hablaba de cómo los distintos sectores de la economía iban a tener casos específicos que prestar atención, como puede ser un ministerio de salud, como lo puede ser un ministerio de trabajo y demás. Y lo cierto es que en el mundo en este momento existen como dos grandes filosofías de cómo regular la inteligencia artificial.
Una que es una filosofía horizontal, un normativo horizontal prescriptivo, que es específicamente como el caso de la Unión Europea, que regula a toda la economía como un todo y la inteligencia artificial como un todo que hace vida en toda esa economía. Y existe un enfoque mucho más vertical, que es por sector, que es, por ejemplo, el que está llevando a cabo el Reino Unido, Japón, Israel, hasta Estados Unidos. ¿Qué pasa en la regulación horizontal? Esto se aplica a todas las aplicaciones de inteligencia artificial en todos los sectores, todas las aplicaciones, con distinción claramente entre riesgos, como es el caso del proyecto de ley que estamos viendo en este momento, y la autoridad reguladora a este respecto suele recaer en una sola función del gobierno central, que en este caso es la autoridad de protección de datos. En cambio, la regulación vertical se centra en regular casos específicos en cada uno de los sectores y en casos que tengan un riesgo muy alto. Y lo que hace es que la autoridad reguladora es la autoridad reguladora de esa vertical o de ese sector, el cual conoce muy a detalle cuáles son esos casos, cómo funcionan. Por ejemplo, si habláramos de dispositivos, por ejemplo, médicos, probablemente el que más sabe es un Ministerio de Salud de cómo funcionan, de cómo funciona la regulación actual de dispositivos médicos, cuáles son los riesgos asociados a que un dispositivo médico aprenda o no aprenda. Y probablemente va a ser mucho más eficiente un regulador del mismo sector que un regulador central generalizado. Nosotros claramente reconocemos que existen los dos escenarios, las dos posibilidades, pero y todavía al día de hoy, y lo volvemos a decir, creo que estamos en los días que esto apenas comienza, es muy pronto, no existe una regla mágica para saber cómo regular la inteligencia artificial, falta mucho por conocer, pero sin duda esas dos distintas dinámicas existen en el mundo y creo que vale la pena compartir con ustedes que son varios los países del mundo que están tratando de entender cuál puede ser el mecanismo que mejor funcione. Y lo que sí es cierto es que el punto 1 para nosotros en el tema de no frenar la innovación es clave, y lo es porque, y es una estadística de Goldman Sachs. Goldman Sachs estima que la inteligencia artificial generativa puede tener un incremento del GDP mundial de 7 trillones en los próximos 10 años. Yo creo que no montarse en ese barco como Chile podría ser un reto que no quisiéramos, de hecho, tomar. Muchas gracias, Marianela. Macarena había solicitado la palabra primero, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, solo comentar algunos de los temas que han estado en la mesa, ¿verdad? Los sistemas en general no violan datos, o sea, los sistemas no violan datos, sino que son las personas, ¿verdad?, quienes desarrollan esos sistemas, quienes los entrenan específicamente, quienes pueden generar situaciones de, digamos, de obtención de datos ilícitas, y en ese sentido existen ya, ¿verdad?, o habría que distinguir si violenta o violan, ¿verdad?, la ley de propiedad intelectual o la ley de datos personales. En ese sentido, solo que quede no la idea de que los sistemas no violan los datos, sino que son quienes los entrenan, quienes pueden incurrir, ¿verdad?, en obtenerlos ilícitamente. Asimismo, es importante considerar que el proyecto de ley se debe interpretar en conjunto a otras normas y a otras leyes, no por sí solo. Y frente a este miedo, porque la inteligencia artificial genera bastantes miedos en la población y creo que es súper atendible, es algo nuevo. Solo relevar el caso de los cajeros automáticos. Cuando se insertaron los cajeros automáticos en Chile, es un clásico ejemplo porque se puso la alerta respecto de que se iban a acabar los cajeros de los bancos si habían cajeros automáticos. Y eso, como sabemos, no sucedió porque hay tareas humanas que solo se confían a personas. Y creemos que un poco esa tendencia va a continuar independiente de que tenemos un acelerador muy grande que es la inteligencia artificial. No para desestimar la preocupación, sino para poner un ejemplo donde existió la misma preocupación. Y por último, comentarle a la Comisión que Chile Valora está desarrollando 5 perfiles relacionados a inteligencia artificial que buscan, ¿verdad?, no solo capacitar, sino que las personas puedan formarse en ese aspecto y con ello aportar al sistema. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, Macarena. Diputado Kaiser, haya solicitado la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, a mí naturalmente me complica que hayan unas 3, 4, 5 grandes corporaciones a nivel internacional que van a ser aquellas que van a manejar estos sistemas en la práctica, porque son aquellos que también de la mano de la regulación que estamos haciendo van a tener probablemente la posibilidad de crear los filtros, de instalar los filtros, etcétera, para cumplir con las normativas. De hecho, hasta cierto punto, mientras más normativa tengamos, menos actores van a haber en el escenario. Son las razones por las cuales muchas veces las grandes corporaciones o las empresas, incluso de menor tamaño, buscan la regulación del Estado, que limita la competencia. En materia de lo que es la inteligencia artificial, pensando la inteligencia artificial como lo que podríamos llamar el gran reemplazo tecnológico del ser humano, señor presidente, a mí me complica por la siguiente razón, porque una sociedad libre es una sociedad de individuos autovalentes, es decir, que hacen un aporte a la sociedad. Es un aporte material, es un aporte intelectual, es un aporte cultural, es un aporte laboral. De hecho, la inmensa mayoría de las personas, de los trabajadores, adquiere gran parte de lo que es su autoestima, de lo que es su aporte a la sociedad a través del trabajo. Entonces, generar una sociedad en la cual no debas trabajar para vivir, bueno, les recomiendo ver los problemas psicológicos que tienen muchos vástagos de grandes fortunas, ¿ya? Porque en la práctica pondríamos a nuestra sociedad entera o gran parte de nuestra sociedad en una situación similar, en la situación de tener que ser alimentados por terceros. Eso es devastador desde el punto de vista psicológico. Y por otro lado, los pondríamos siendo dependientes de alguien que les dé, con lo cual evidentemente ya no son libres, porque el que te da, te manda. Ese es un tema que es, y lo conocemos, todos nosotros fuimos niños. ¿Ya? En mi casa, mi regla. ¿No? El que paga la comida, pone la regla. La pregunta es si vamos a tener una sociedad de niños en el futuro también. Entonces, y llevando el pensamiento al límite, si me lo permiten. Vamos a tener una sociedad donde los seres humanos van a ser, desde el punto de vista del poder, y eso es lo más peligroso, innecesario. Tienes ejércitos de drones automatizados, ya no vas a necesitar seres humanos para combatir guerra, no necesitas seres humanos para producir riqueza, no necesitas seres humanos. Una de las razones por las cuales desde los reyes, desde los jefes tribales, los reyes, hasta bueno las guerras modernas, porque se trataba de alguna manera por parte de aquellos que ejercían el poder de cuidar de alguna manera el stock de seres humanos, era porque era su fuente de poder. Pero si ahora nosotros como especie dejamos de ser la fuente de poder, ¿qué interés va a haber en conservarnos? No es una pregunta a usted, bueno, estoy divagando filosóficamente, me comprenderá que son escenarios en los cuales que yo creo que nos tenemos que poner también a la hora de tomar una decisión en esta materia. Analicemos el tema de la inteligencia artificial también desde su resultado. Si no lo analizamos desde su resultado, sino que solamente empezamos a tratar de corregir síntomas que estamos empezando a percibir ahora, puede que en algún momento nos veamos en un lugar donde no queremos estar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Un poco esperanzadora pero está bien. No, para finalizar. Bueno, agradecer en este caso a Marianela Sánchez y a don Cristóbal Lea Plaza por su exposición. Ya la presentación fue enviada en este caso al WhatsApp de la comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.